Olá, querido irmão, querida irmã. Hola querido Bem-vindo a mais hermano, querida hermana, sean bienvenidos a un tutorial más de nuestro alimento diario. Llegamos a la semana 4 de este volumen que tiene como título La palabra profética, una antorcha que brilla en las tinieblas. Recordando que nosotros estamos en las series dentro de las epístolas de Juan y Pedro, nosotros llegamos en esta semana a 2 Pedro capítulo 1, versículo 12 al 21. Y gracias al Señor, hermanos, por una semana más rica en la palabra. Nosotros un poco sobre la fe subjetiva y objetiva, el proceso que hace que esta fe sea tan preciosa para nosotros, y la eficacia y el poder de la palabra de Dios, la presente verdad de la palabra profética, que es tan fundamental para nosotros. Ya en el día lunes nosotros se nos recuerda unos trechos muy ricos de las últimas semanas que hablan en 2 Pedro 1:1, la cuestión de la fe igualmente preciosa que nosotros recibimos. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habían alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Se nos es recordado que nosotros recibimos esta fe, todos los que creímos en el Señor Jesús recibimos esta fe como un lote de tierra, como una expresión que viene de la Biblia. Es la misma usada en el Antiguo Testamento en la distribución de la tierra de Israel, de Canaán. Entonces, este lote de tierra que nosotros recibimos, hermanos, nosotros necesitamos trabajar en ella. Nadie recibió un lote más precioso que el otro. Este es un punto importante. Todos tienen una fe igualmente preciosa. A veces nosotros nos comparamos con otras personas, con algo que sucedió, que hizo con ellas, pero la fe es igualmente preciosa. La diferencia es cómo nosotros trabajamos en ella. Entonces la advertencia, el ánimo que nosotros recibimos es que esta fe, este lote de tierra que recibimos, necesitamos trabajar en él con diligencia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este proceso? Entonces, aquí en el día lunes nosotros vemos sobre la diferencia de la fe objetiva y la fe subjetiva. La fe objetiva, nosotros vemos en Gálatas capítulo 2, 19 y 20. Dice así: Pablo dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el original griego del versículo 20, esta fe del Hijo es la fe del Hijo de Dios. Es una fe objetiva. ¿Qué es la fe objetiva? Es una fe que existe independientemente de cualquier otra cosa. Es un hecho que es todo el contenido de la economía de Dios, todo lo que el Señor es, todo lo que Él hizo. En verdad, es el mismo Hijo de Dios, el mismo Señor Jesús. Él es esta fe objetiva, Él existe, no depende de nosotros. Pero lo que Él desea, que esta fe, que es Él mismo, sea colocada dentro de nosotros, dentro de nuestra fe subjetiva. Que aquella que es subjetiva es nuestra, no es exterior, no es de otra persona, no es un hecho, no es una palabra que yo leí, sino que es algo que está dentro de mí, esta fe subjetiva. Entonces, hermanos, lo que el Señor desea en todo este proceso es desarrollar nuestra fe, trabajar en esta tierra, es que Él mismo, que es la fe objetiva, sea colocada, sea impresa dentro de nosotros, que es nuestra fe subjetiva, hermanos. Es esto lo que hace la diferencia, esto es lo que importa, esto que vamos a presentarnos delante del Señor en su tribunal, cuando nosotros nos encontremos con Él. Esto es lo que está grabado dentro de nosotros, esta fe subjetiva. Este es el proceso maravilloso que el Señor quiere hacer. ¿Y cómo Él sucede en la práctica? ¿Cuál es el medio que transporta esta fe objetiva que está fuera para dentro de mí? La subjetiva es la palabra. Nosotros hemos visto esto, cómo este punto tan central es la palabra que Dios está hablando hoy, la palabra de Dios, la palabra profética. Ella introduce, ella es como un camión que coloca esta fe objetiva. Cuando entra dentro de nosotros, nosotros hacemos inmersión
Cuando oímos, inculcamos y nosotros también practicamos ella teniendo experiencia, esto va a ser más alimentado en nosotros. Y esta fe objetiva ahora es mía, es subjetiva. Entonces ya en el martes, avanzando un poco más, nosotros vemos un poco más sobre este proceso, un poco más detallado. En Romanos 10:17, no voy a leer, pero habla que la fe viene por el oír. La fe viene por la predicación, pero la traducción más adecuada para esta palabra es oír. Entonces la fe viene por el oír. El proceso para que esta fe entre dentro de nosotros comienza a nosotros oyendo esta palabra, y esta palabra va a nuestra mente, a nuestra emoción, y por nuestra voluntad viene pasando a nuestra alma hasta llegar a nuestro espíritu. Entonces nosotros somos un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu, y esta palabra recorre todo nuestro ser tripartito, nuestro cuerpo por el oído, mente, voluntad y emoción, hasta llegar hasta nuestro espíritu, que es donde ella es grabada, y cuando ella entra allí, ella no sale más. Oh Señor Jesús. Este es un poco el proceso que el Señor hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere conquistarnos totalmente, por entero. Cuando nosotros creímos en el Señor Jesús, recibimos la salvación. Nosotros recibimos su vida, claro, pero esta vida necesita crecer. Ella necesita ocupar todos los espacios en nuestro corazón, quitando todo lo que es nuestro, nuestra propia voluntad, nuestra vida del alma, nuestros pecados, lavándonos hasta alcanzar, conquistar todo nuestro corazón. Esto viene por este proceso maravilloso de la fe, que es nuestra, que sucede por medio de la palabra. Y el resultado de esto, como habla en el día martes, es la plena filiación, que está en Romanos 8:17. Si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si con Él sufrimos, con Él también seremos glorificados. Entonces, hermanos, antes nosotros éramos hijos pequeños, inmaduros, pero esta filiación nuestra que nosotros recibimos, ella madura, ella va creciendo, esta filiación, este proceso de ser un hijo de Dios, ella alcanza todo nuestro ser en un estado pleno, la plena filiación como nosotros vemos, y de esta manera seremos sus herederos. Vamos a heredar todo lo que el Señor tiene, todo lo que el Señor es. Oh Señor Jesús, este es el proceso que el Señor está haciendo. Y de nuevo, de manera práctica, ¿cómo esto sucede, hermanos? Nosotros necesitamos ver cómo la palabra de Dios, ella es poderosa. Pero nunca podemos olvidarnos esto, nunca podemos dudar esto. Aquí lo que habla en Hebreos 11, versículo 3, dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, el universo fue formado por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene este poder, como en Génesis habla. Dios hizo la tierra y los cielos, la tierra estaba desordenada y vacía, y el versículo 3 dice: dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dios comenzó a hablar y comenzó a crear toda la maravilla de la creación, todo por medio de su palabra. Hermanos, la palabra de Dios tiene el poder, tuvo el poder para crear todo lo que vemos hoy, todo el universo. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, esta misma palabra es la que va a conquistar nuestro corazón. Esta misma palabra es la que va a traer todo lo que Él es, todo lo que Cristo es para dentro de nosotros. Entonces, hermanos, vamos a apegarnos a tomar diligentemente esta palabra. Oh Señor Jesús. También habla todo desorden que sucedió en el mundo fue porque el hombre desobedeció a la palabra. Usted puede ver cómo es importante la palabra. La palabra crea, hace todo. En el momento que desobedezco viene el desorden. Adán y Eva, Dios había hablado, su palabra salió, por medio de aquel fruto ellos desobedecieron y comieron, y comenzó allí todo el desorden en la humanidad, en la creación. Oh Señor Jesús, este punto de la palabra es tan importante. Todo el desorden que nosotros vemos en el universo, ella viene de esta desobediencia a la palabra, y también a la obediencia a esta palabra es la que va a restaurar este orden, y vamos a desarrollar un poco más adelante esto. En el día miércoles, ya yendo a segunda de Pedro, también recordando otros puntos ricos
que habla segundo de Pedro 1, 5 y 6, habla un poco más sobre este proceso del desarrollo de la fe. Habla, dice así, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, esta cuestión de trabajar diligentemente en esta tierra que el Señor nos ha dado. Añadid toda diligencia por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Usted ve cómo este es el proceso, hermanos. Esta fe, ella comienza pequeña, pero ella va siendo desarrollada. Con la fe entra la virtud, con la virtud del conocimiento. Y no es un conocimiento teórico, sino un conocimiento subjetivo, un conocimiento práctico, de realmente tener aquello grabado en su corazón. El conocimiento, dominio propio, dominio propio, la perseverancia, la piedad, es un proceso que nosotros vamos creciendo en la fe. Vamos pasando por situaciones, a veces difíciles, pero con más fe, con más creer en lo que el Señor es y lo que Él puede hacer, oh Señor Jesús. Y hasta la piedad. La piedad es parecerse con Dios. En este proceso nosotros vamos pareciéndonos más con nuestro Señor Jesús. Y el final de todo habla del amor fraternal, el amor fraternal entre los hermanos y el amor ágape, que es el objetivo máximo, que es aquello que de hecho es maravilloso, que es completo, que es el amor de Dios. Esto va a ganar nuestro corazón y este es el resultado final de este crecimiento de vida. Oh Señor Jesús, hasta que... Es esto mismo, Señor Jesús. Entonces, volviendo aquí, otro punto muy rico también que él retoma es sobre el orden del universo. Habla que hay un orden en el universo. Todo lo que nosotros vemos hoy, hermanos, en la naturaleza, todo el mundo atómico, subatómico, la vida biológica, el movimiento de los astros, la luna, todo tiene un orden maravilloso. Si la luna fuese un poco más distante, sería un caos en las mareas. Hermanos, está todo hecho de manera maravillosa por Dios. ¿Por qué? Porque la creación sigue el ritmo de este creador. Cuando el hombre cayó, entró el desorden, el caos en la humanidad. Pero muchas cosas en la creación fue preservada por misericordia. Y hoy el hombre, por haber desobedecido esta palabra, él cayó en este desorden. Por eso que hay tanta tristeza, tanta injusticia, porque el hombre se desconectó de Dios. El hombre desobedeció a esta palabra. Oh Señor Jesús. Y nosotros, hermanos, quiero volver a Romanos. Somos hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo. El orden va a ser restaurado en este universo, en toda la creación, por medio de este hombre que el Señor creó, por medio de este hombre que tiene un espíritu, este hombre que tiene una manera de recibir la fe dentro de él. Y ahora sí, hermanos, Dios tiene un camino para traer su reino, para traer su orden, para este ambiente en que nosotros estamos. Esto es maravilloso. Aquí continuando, capítulo 8, versículo 18 dice así: porque tengo por cierto que los sufrimientos presentes no pueden ser comparados con la gloria a ser revelado en nosotros. Esta persona de Cristo va a crecer, va a ser revelada en nosotros. La ardiente expectativa de la creación aguarda la revelación de los hijos de Dios. Hermanos, toda la creación aquí habla que ella está sujeta a vanidad, ella gime, ella sufre, aguardando a usted y a mí madurar. Yo y usted trabajar en esta tierra para este Cristo crecer más dentro de nosotros y ser revelado y expresarse y traer el orden y libertar a esta creación del cautiverio de la corrupción. Oh Señor Jesús. Esto que habla en el 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, hermanos, toda esta creación, ella está regida por un solo maestro, nuestro Dios, nuestro Señor. Él
es el maestro que rige esta orquesta, pero si usted y yo primero fuimos regidos por Él, permitimos ser regidos por Él, y esta vida, esta fe crece dentro de nosotros, al punto de expresarse, entonces, hermanos, nosotros mismos seremos como una espada de una orquesta. La orquesta tiene el director de orquesta, pero también tiene la espada, que es alguien más maduro, alguien con más experiencia que ayuda al director de orquesta en determinado sector de la orquesta, como habla en el alimento diario. Entonces, hermanos, nosotros, miren, nosotros podemos ser la espada de Dios. Él es el maestro que rige, el director de orquesta que rige, pero usted y yo, cuando estamos alineados en el mismo ritmo, en la misma armonía de este director, también nosotros podemos regir, podemos transmitir esta regencia en nuestra vida, en las personas alrededor nuestro, en nuestra iglesia, en nuestra familia. Y así, hermanos, Dios va a regir toda esta tierra por medio de la iglesia. El encabezamiento de Cristo sobre todas las cosas comienza en la iglesia, comienza conmigo y con usted. Oh Señor Jesús, vamos a hacer las espaldas de Dios. Gracias al Señor. Ya en el día jueves, nosotros vamos a 1 Tesalonicenses 2:13, que es un versículo muy central también, muy importante, sobre este proceso, cómo sucede esto de hecho. Este versículo 1 Tesalonicenses 2:13 dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. La palabra es el hecho principal, es el que transmite la fe para adentro de nosotros. Pero ¿cómo nosotros recibimos esta palabra? Aquí dice, recibiste la palabra que recibiste, que es de Dios. La recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la palabra profética que hemos recibido, nosotros necesitamos recibirla como palabra de Dios. Aquí en este versículo es Pablo hablando. Él era el canal escogido por Dios para hablar la palabra de la revelación para aquel momento. Y aquí los tesalonicenses recibieron no como palabra de hombre, sino como la palabra de Dios, la cual opera eficazmente en vosotros los creyentes. Entonces, yo y usted que recibimos la palabra necesitamos creer. La fe viene por el oír, y nosotros podemos oír por un oído y sale por el otro y no sucede nada. La fe no va a entrar dentro de usted. Usted necesita creer que esta palabra viene de Dios y practicar que es Dios que está hablando. Amén. Entonces, para que este proceso suceda conmigo, con usted, este es un punto importante. Necesitamos creer. Y volviendo a 2 de Pedro, ahora en el versículo 8, nosotros hablamos sobre este proceso, el desarrollo de la virtud, conocimiento, dominio propio hasta el amor. Y el versículo 8 dice así: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, este proceso, esta fe dentro de nosotros, nos hace activos, nos hace fructuosos. Esta fe, esta palabra que nosotros oímos y creemos, ella se transforma en una práctica, ella se transforma en una actitud diferente, ella se transforma en usted y yo, se preocupa con lo que Dios está haciendo y queremos trabajar en eso, hermanos. Y aún dice que nosotros llegaremos al pleno conocimiento. Pleno conocimiento, hermanos. No se trata de doctrina, no se trata de verdades que voy a estar sabiendo, sino que se trata de conocimiento subjetivo. Se trata de hecho, personas, de que Cristo está dentro de nosotros, impresa, grabada, y nadie más lo quita. Hermanos, por eso vale la pena perseverar, vale la pena sumergirse en esta palabra, la inmersión refinada, entrar de cabeza en todo lo que el Señor está haciendo hoy. Porque es así, hermanos, que Cristo va a crecer en nosotros. Es así que nosotros vamos a crecer, ser esta espalda que rige todas las cosas junto con el Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Y prosiguiendo, el versículo 9, hay una advertencia. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. Si yo recibí la fe al comienzo de este proceso y paré, no busqué más la palabra, no me envolví con lo que el Señor está haciendo, hermanos. Si yo paré,
Yo soy como un ciego, viendo solo lo que está cerca, con mis cosas, mis quehaceres, mis sueños, mis actividades, mi trabajo. Hermanos, no podemos ver solo lo que está cerca. El versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. Tenemos que tener diligencia para buscar la palabra, para vivir la vida de la iglesia. Vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermanos, este es el camino. No podemos ser ciegos mirando solo lo que está cerca. En Hebreos 4:12 no voy a leerlo, pero habla que la palabra, esta palabra maravillosa que hemos recibido, la palabra de Dios, ella es cortante, ella como una espada que divide las coyunturas y las médulas y discierne los pensamientos y los propósitos del corazón. Entonces, esta palabra es como una luz y muestra quién somos para nuestra situación, para aquello que necesita arrepentimiento, aquello que necesitamos crecer, la vida de Dios en nosotros. Que cuando esta luz viene, no huya, no se aparte, no vea al Señor hablando hoy en la iglesia y quede pensando que no es para usted o huyendo, esto no es para mí, no quiero esto, yo quiero solo quedarme aquí con lo que yo ya hacía. Hermanos, esta luz vino para mostrarnos que necesitamos más de esta fe. Necesitamos más del Señor Jesús dentro de nosotros, creciendo y desarrollando hasta al final de este pasaje, versículo 11, y de esta manera será entrada en el reino, generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este proceso maravilloso que va a llevarnos a reinar con el Señor. Vale la pena, ¿no es así, hermanos? Oh, Señor Jesús. Y ya yendo al día viernes, viene así, en el versículo 12 en adelante, que es en verdad el trecho base de este mensaje. Y aquí en el versículo 12, Pedro dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados a la verdad presente. Entonces, hermanos, Pedro sabía que todo este proceso que terminamos de hablar, de cómo esto va a ser hecho, cómo esto es fundamental en la vida de todo cristiano, y es por esto que él, aunque aquí distante de estos hermanos que él estaba escribiéndoles, él enfatiza la importancia de haber recordado estas cosas sobre la verdad presente. Hermanos, es muy importante nosotros oír la palabra que Dios está hablando hoy. Hermanos, nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios, la palabra maravillosa de Dios, que es como una vía, que nosotros estamos con el tren, que es la palabra que no nos deja desviar ni para izquierda ni para derecha. Un legado maravilloso que el Señor nos ha dejado, pero la palabra presente, la palabra profética, es una palabra que el Señor da dirección, que esa vía va para la derecha o para la izquierda. El Señor tiene una necesidad en cada era. El Señor tiene una dirección, un gobierno, aquel que nos lleva a ir al camino que va a traerlo de regreso, que ama su venida. Entonces, hermanos, el hermano Pedro, él enfatiza que esta palabra, ella transmite este ritmo, transmite aquello que está en el corazón, en la presente verdad, confirmado con ustedes. Pues tengo por justo, cuando estoy en este cuerpo, despertaros con amonestaciones. Cuando él estaba vivo en su cuerpo, él quería recordar, hermanos, gracias a Dios nosotros hemos sido recordados de estas verdades. Se nos ha recordado estas verdades, esta verdad presente, de esta palabra profética que el Señor nos ha dado. Gracias al Señor. Y en el versículo 14 al 17, Pedro dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces aquí Pedro, él deja claro la autoridad que él tenía para hablar. Él podía ser esta persona que
que era como un canal de Dios para transmitir todo lo que estaba en su corazón. Gracias al Señor tenemos aquí este versículo de la Biblia. Él tenía la autoridad para hablar, no con fábulas ingeniosamente inventadas. Hermanos, todo lo que el canal de Dios habla, él no viene de su propia cabeza, de su propia... No inventa nada, él no viene ni de su lógica humana, sino que ellos mismos vieron. Ellos mismos fueron testimonios oculares de su majestad. Aquí dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces Pedro, hermanos, él estaba allí en este monte de la transfiguración cuando el Señor se reveló, abrió el cierre y la gloria se manifestó desde su interior. Él vio con sus propios ojos. Él no inventó nada, no eran fábulas, él estaba allí presente, él tenía por esto esta autoridad. Y Señor Jesús, y en este versículo, Pedro deja bien claro que él aprendió en sus propios errores en aquel monte, cuando el Señor apareció, él llegó a hablar, Señor, qué bueno. Él vio a Moisés y Elías en aquella visión y él dijo, vamos a hacer enramadas para el Señor, una Moisés y otra para Elías. Pero no, la voz que venía del cielo, que es nuestro Dios, dejó bien claro, como leímos en este versículo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír, como habla en aquel pasaje. Hermanos, Pedro aprendió que solo hay una voz, solo hay una voz, solo hay un regente en este universo que debemos oír, que es el mismo Señor Jesús. Solo hay una fuente. Entonces nosotros no debemos buscar otra fuente, sino una sola, que es la de nuestro Señor. En el versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en él, en el monte santo. Este es el principio de una sola palabra, una sola voz. Él vio con sus propios ojos la palabra viniendo de Dios. Y aquí en el versículo 19, él toca en el punto muy central. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces aquí nosotros podemos ver que este versículo, en el original griego, hay una conjunción en el original griego kai, que muestra, aquí Pedro está agregando otro argumento. Él no está hablando más de la experiencia anterior, como algunos creen, sobre la transfiguración, la experiencia de la transfiguración, sino que él está agregando este argumento de que la palabra profética, ella es confirmada en nosotros. Esta palabra que nosotros recibimos, que da dirección, ella es como una antorcha. Hermanos, hoy vivimos en tinieblas, ¿vivimos o no? Creo que es bien claro para todos nosotros que infelizmente noticias malas suceden en este mundo, de injusticia, de calamidades, de enfermedades, de guerras, de pecado. Pero en medio de estas tinieblas nosotros tenemos una antorcha que nos guía, una antorcha que nos mantiene bien cerca y que nos ilumina y nos muestra la dirección que debemos seguir. Y esta antorcha es la palabra profética. Oh Señor Jesús, y ella va a guiarnos ¿hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a nuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Señor vuelva. En las tinieblas tenemos esta antorcha que nos guía. Cuando Él vuelva, el Señor es el sol de la justicia, Él es la misma luz. Entonces, en cuanto el Señor no viene, como el sol de la justicia, nosotros tenemos, gracias al Señor, una antorcha que nos guía y que nos muestra el camino. Y esta misma palabra nosotros vemos en el alimento diario. En Salmo 110 ya está mostrándonos que esta aurora, este día que está naciendo, como el sol que está viniendo, ya está llegando, hermanos. Gracias al Señor. El Salmo 110 habla del milagro de la aurora, que el Señor está convocando a un ejército de jóvenes santos.
todo lo que hemos visto de los adolescentes, de los jóvenes, esta revolución en la vida de la iglesia, mostrándonos que esta hora está llegando. Este ejército de jóvenes santos ya está en medio nuestro, gracias al Señor. Y ya finalizando la semana, aquí 2 Pedro, finando el trecho, versículo 19, 20, diciendo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Este punto que nosotros hablamos, toda la palabra que sale de la boca del profeta no viene ni de fábulas ingeniosamente inventadas como en el versículo 16, ni mucho menos de particular interpretación. Yo pienso lógicamente, llega un argumento en algo nueva de su propia cabeza, no, hermanos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Si viene por voluntad humana, no viene de Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, es por el Espíritu. Es el Espíritu que trae la verdad, que trae la palabra de Dios y que así es transmitida. En Gálatas, yo no voy a leer, 1, 11 al 12, Pablo deja esto bien claro, que el evangelio que él recibió no venía de él mismo, sino que el Señor Jesús que daba. Juan 1:1 también habla sobre la revelación que viene del Señor Jesús, no viene de él, sino que el Señor Jesús lo reveló y él, como un siervo amado de Dios, recibió aquella revelación y estaba transmitiendo a los otros en Apocalipsis 1. Así finalizamos. Hombres santos que hablan inspirado por el Espíritu Santo. Gracias al Señor. Nosotros recibimos esta fe, este lote de tierra que nosotros necesitamos trabajar diligentemente, desarrollar esta fe, agregando todo lo que el Señor es, y esto viene por la palabra, porque la palabra es la que transmite lo que está en el corazón de Dios, aquello que es el mismo Dios, y esta fe va creciendo, hasta que el amor ágape. Nosotros tenemos solo un maestro, su palabra nos ha guiado, vamos a tomar con firmeza esta palabra, que el Señor está volviendo, la aurora ya está manifestándose, nosotros vamos a reinar junto con nuestro Señor Jesús. Amén.